Hello everybody, welcome one more time to English class. This is teacher Marlene. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la clase de inglés. Soy su maestra Marlene. En esta ocasión vamos a revisar más vocabulario relacionado con los números cardinales. Estos números son los que nosotros utilizamos para contar cosas diarias de la vida, como son, por ejemplo, cantidades, los que utilizamos en las operaciones básicas como la suma, las restas, multiplicaciones, los que se utilizan para, de alguna manera, contabilizar el dinero o las cantidades. En esta tablita observamos que tenemos los nombres que recibe cada uno de los números cardinales. Del 1 al 10 son los que ustedes conocen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 11 al 20 reciben otro nombre y debemos de tener cuidado porque la sílaba del número 13 al 19, que suena más fuerte, es la última, es decir, la que vemos ahí que dice tin. Por ejemplo, vamos a escuchar 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir del 20 vamos a ir agregando los primeros números que revisábamos para formar, por ejemplo, el 21. Primero digo 20 y luego 1, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Del número 30 al 90, la sílaba que suena más fuerte es la primera, para no confundirlo con 13. Esta suena 30 y este suena 13. La sílaba más fuerte está en el tin y aquí en el third. Así vamos a hacer esta pronunciación con los números del 40 al 90. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Para poder decir, por ejemplo, 31, hago lo mismo que con el 20. Primero digo 30 y luego la cifra 1. 31, 32, 32. Por ejemplo, 55, 55, 68, 68 y así los vamos a ir formando. Cuando nosotros llegamos al 100, podemos decir 100 o 100, 1000, 1000 o 1000, 1,000,000, a million o 1,000,000. Aquí tenemos una explicación más detallada de cómo vamos a formar las cantidades. Dice, hundreds and tens are usually separated by and. In American English, it's not necessary. Están hablando de un and, un y que le vamos a agregar. Por ejemplo, para decir 110, podemos decir 110. 100 de 100 y decimos y 10. 110. Pero, entre paréntesis, nos dice que en el inglés americano no es necesario decir el and. Entonces, podemos decir 110 solamente. 1450, 1450. 1000 es 1000, 400, 400, and 50 y 50. 450. 2009, 2009. Es muy común agregarle ese and en el inglés hablado. 100, 100. Use 100 always with a or one. La regla que nos marcan es que el 100 siempre lo vamos a utilizar con el artículo a o con la palabra one. Por ejemplo, 100, 100. Y dice, a can only stand at the beginning of a number.
Esta palabra a solamente la vamos a utilizar al inicio del número. Jamás vamos a decir 100a o el 101. No, siempre va al inicio. 100, 100. Ajá. Para decir, por ejemplo, 200, solamente le vamos a agregar, le vamos a cambiar el 1 por 2, para decir 200, y así ya nos forma el número 200. Para los miles, por ejemplo, 3100, 3100. 3000 es 3000 y 100 es 100. Thousands and millions. Use 1000 and 1 million always with a or one. De la misma manera que el 100 lo vamos a utilizar con el artículo a o con la palabra one. Abajo tenemos los ejemplos, 1000 o 1000. Y de la misma manera que 100, si quisiéramos agregar o más bien de expresar una cantidad mayor, por ejemplo, 501,000, este 500 lo vamos a expresar con el 5, agregándole el 100. 500 and 1000. 501,000. ¿Ok? Las comas también son importantes, igual que en español, para separar los números. Y acá en la actividad 1 tenemos que escribir los números en inglés con letras. 1, como lo digo en inglés, perdón, pero como lo escribo, el 5 y todas estas cantidades. Vamos a pasar ahora con los números cardinales. Dice, perdón, ordinales. Ordinal numbers. We use ordinal numbers to tell position when objects are placed in order. Ordinal numbers are similar to the numbers that you learned before. They are called cardinal numbers, but instead they have different word ending. If you are in your classroom and sat in rows, you can identify that Charlie is the first student, Anna is the second student, and Antonio is the third one. Dice, utilizamos los números ordinales para indicar una posición cuando los objetos están localizados o ordenados en orden. Los números ordinales son similares a los números que aprendiste antes, es decir, los números cardinales, pero tienen una terminación diferente. Dice, si estás en un salón y estás sentado en filas, puedes identificar que Charlie es el primer estudiante, Ana la segunda y Antonio el tercero. Los números cardinales también se utilizan, por ejemplo, para indicar el lugar en el que las personas van llegando en una competencia o van terminando. Por ejemplo, en nados de 100 metros, o cuando ganan una medalla, quien obtiene el primer, el segundo y el tercer lugar. También en inglés vamos a utilizar estos números para indicar los días del mes. Nosotros en español nada más decimos el día primero y a partir de ahí utilizamos los otros números, los números cardinales. 2 de mayo, 3 de junio, 4 de agosto, etc. Pero en inglés todos los días de la semana se indican con los números ordinales. Y tenemos aquí una tablita donde nos muestra precisamente la terminación es lo que cambia de los números cardinales y tenemos que estar muy atentos en el spelling, es decir, en la ortografía. Aquí, por ejemplo, tenemos first, que es primero, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Entonces, hay que pronunciar la TH del final. Y bueno, aquí de igual manera que el ejercicio anterior, nos piden escribir con letra en inglés el nombre de estos números ordinales. The ordinal numbers are used for dates in USA or United States of America. The date is written like this. Los números ordinales son utilizados para las fechas en Estados Unidos. La fecha se escribe así. Months usually go before the day. Los meses primero van que el día. If you wish, you can write the definite article before the day. It is common to write a comma before the year. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos esto. Primero tenemos que escribir el mes.
A la hora de pronunciarlo, vamos a pronunciar este artículo de. Y luego el día, coma, y el año. November the 17, 2001. Este de no es muy usual que yo lo escriba, pero cuando yo voy a decir la fecha, sí tengo que pronunciarlo. November the 17, 2001. Dice, you can also write the date by using numbers only. The most common forms are. También podemos escribir la fecha de la siguiente manera, utilizando los puros números como a veces lo hacemos nosotros. El día 17 del mes 11 del 2000, por ejemplo, 17. Ajá. O, bueno, es la misma. Ok. Y bueno, para tener un poquito de práctica con las fechas, vamos a realizar la actividad 2. Nuestra actividad 2 nos dice, write the dates of the celebrations in your country. Vamos a revisar nuestro calendario para ver qué fechas tenemos como mexicanos celebraciones. Por ejemplo, empezamos en enero. En enero, January the 1st, it is New Year. El 1 de enero nosotros como mexicanos celebramos el Año Nuevo. ¿Ok? January the 6th, Three Wise Men's Day. Algunos de nosotros el 6 de enero celebramos el Día de los Reyes Magos. Y así, por eso les puse esta tablita en la que van a ir completando en inglés como en el ejemplo, tanto la fecha como la celebración. Si tuvieran alguna duda o pregunta acerca del nombre de la celebración, no la pongan en español. Mándenme un mensaje para saber cómo se dice esa celebración en inglés. O consultemos en Google, el traductor de Google. Dates of birth. In order to write the date in English, write the day, the month, number of the day, and the year. Para poder escribir la fecha, una fecha en inglés, escribe también el día. Es una fecha de nacimiento, no una fecha del día. Una fecha de nacimiento, el día, el mes, el número del día y el año. For example, por ejemplo, dice Monday, August the 24th, 2020. Lunes, agosto 24 del año 2020. Dice, for the dates of birth, just write the month, the number of the day, and the year. Para las fechas de nacimiento, dice, escribe el mes, el número del día y el año. Por ejemplo, tenemos aquí la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Benito Juárez was born on March the 21st, 1806. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806. Y una última actividad que tenemos es investigar las fechas de nacimiento de estos personajes que tenemos aquí. Leonardo da Vinci, Gabriel García Márquez, Frida Kahlo, Andrés Manuel López Obrador y la última será su fecha de nacimiento. ¿Ok? Estas son las actividades de la semana, chicos. Espero que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos prontito en la sesión. Cuídense mucho. Take care of yourself and your family. Goodbye.